a todos. Me sumo al agradecimiento de todos los disertantes por la invitación, a Alfredo y a toda la comisión organizadora, y por darme esta oportunidad de contarles este trabajo que hicimos en zona centro de ACREA, en un marco de un vínculo con la Universidad Nacional de Río Cuarto, y que sirvió, lo que les voy a contar, una parte de mi tesis de maestría, que se llamó, con un título bastante parecido a esta charla, que esta charla se titula Análisis multicriterio para la valoración económico-ambiental de rotaciones de cultivo. El objetivo de la presentación, el objetivo de hoy, de esta charla, es compartir los hallazgos que tuvimos en la sustentabilidad de los sistemas de producción mediante un análisis con un modelo matemático multicriterio. El foco es un poco el hallazgo o lo que hemos trabajado, y otro poco es la aproximación metodológica o la idea de un modelo multicriterio para incluir más de una dimensión en esto que siempre se habla, que es la sustentabilidad. Esta presentación va a tener una breve caracterización del problema, un marco conceptual, las preguntas que nos hicimos. Les voy a comentar un poquito la aproximación metodológica, el método y cómo estimamos los atributos que trabajamos. Los principales hallazgos, una parte al menos, estos modelos matemáticos tienen varias posibilidades o varios enfoques para resolver. Les voy a mostrar uno de ellos. Y después algunas consideraciones y reflexiones finales para sumar al análisis conceptual de Emilio algunas reflexiones con datos de estudio de caso. Ya estuvo bastante tocado por Emilio, pero básicamente está bastante asumido que dentro de las funciones de la agricultura, la producción de alimentos, la mejora de servicios, la reducción del deterioro son algunas de las funciones más importantes, y que los procesos de especialización, de cada vez mayor incorporación de insumos energéticos, de innovación, de intensificación, han ido de la mano a un aumento de esta función de producir alimentos. Eso está bastante documentado, lo hemos venido viendo a lo largo de todo el Congreso, por supuesto. Y eso genera la posibilidad de mayor satisfacción de necesidades alimentarias, mejoras en las condiciones económicas de los productores, y quizás en el eje ambiental haya un poco más de discusión sobre si esa mejora en la función de producción de alimentos va de la mano de una mejora en los servicios ambientales o no. Y allí la biblioteca se divide, como siempre, y tenemos quienes aportan sobre que esta intensificación, esta especialización ha mejorado, reducido los deterioros, mejorado los servicios ambientales, y quienes cuestionan algunos de estos puntos. Entonces, en este marco, o con esta caracterización, lo que nosotros nos preguntamos, o lo que nosotros trabajamos es sobre un marco conceptual en el que, para un determinado momento, un determinado ecosistema puede producir, a ver si marca, ahí está, puede producir un determinado servicio económico y un determinado servicio ambiental, y que si yo utilizo un determinado ecosistema solamente para producir servicios económicos, posiblemente la producción de servicios ambientales sea nula. Por el otro extremo, si yo dejo sin utilizar un ecosistema, probablemente produzca muchos servicios ambientales y casi nada o nada de servicios económicos. Al medio habrá una situación, una frontera, en la que para producir más de uno de los dos servicios hay que resignar del otro. Esa frontera la llamamos frontera de eficiencia, y el T1 es que en un determinado momento esa frontera es por supuesto variable. Los productores dentro de esa frontera, por supuesto, pueden estar más cerca de producir más servicios ambientales, más cerca de producir más servicios económicos, pero también pueden estar más o menos cerca de la propia frontera, pueden estar siendo ineficientes con sus recursos en producir servicios. Esa frontera, como les decía, es dinámica. Un cambio tecnológico, una incorporación genética, un cambio de sistema de producción, puede generar que esa frontera se mueva y que en un determinado tiempo podamos producir más servicios económicos y ambientales en conjunto, o no. Y además,
un productor agropecuario, ejemplificado con este triángulo, en un determinado tiempo, puede haberse movido en el segundo tiempo hacia mejorar sus servicios económicos, junto con la mejora en los servicios ambientales o a expensas de la mejora de los servicios ambientales. Y es parte de las preguntas que nos hicimos en nuestro trabajo. La primera es qué forma tiene la curva para distintos sistemas de producción. Una curva de acuerdo a la pendiente de esta curva, la cantidad de conflicto o la cantidad de resignación de una de las dos dimensiones para mejorar la otra es distinta. ¿Cómo se movió la curva en los últimos 10 años? Esto es desde mediados finales del 90 a mediados finales de la década del 2000. ¿Y dónde estuvieron y dónde están distintos sistemas de producción que evolucionaron diferente en relación al uso de la tierra? Básicamente, un estudio de caso con 2 productores, ya les voy a comentar, pero uno de ellos especializó su sistema de un sistema mixto con ganadería invernada y agricultura a un sistema en agricultura permanente, y el otro se mantuvo con un sistema mixto. En la parte metodológica solamente presentarle los casos. Son 2 productores, como les decía, CREA Región Centro. El primer productor es un productor de 540 hectáreas propias que realiza su producción en un suelo de la serie, en un campo con un suelo de la serie Olaeta, que tiene 850 milímetros al año de precipitación y que pasó, como les decía, de mixto a agricultura permanente, tiene posibilidad de tomar tierra en alquiler y tiene una restricción al monocultivo. Es decir, este productor en su tierra no hace monocultivo. Entonces el modelo debe tomar esa restricción dentro de su análisis. El otro productor es de otra escala, son 3.100 hectáreas, un apuesto lúdico de la serie Buchardo con 980 milímetros, también 80% en semestre cálido, que mantuvo su sistema mixto, tiene la misma restricción al monocultivo y tiene una restricción adicional que es una entrada mínima de animales todos los años, de terneros todos los años a ese campo, que también tiene que ser modelada. ¿Qué dimensiones de la sustentabilidad medimos? De las 3 dimensiones citadas y mencionadas en todos los trabajos de la sustentabilidad, la económica, la ambiental y la social, nosotros trabajamos con 2, con la económica y con la ambiental, y trabajamos con 3 atributos en cada dimensión. El margen bruto, el capital global como un indicador de resultado económico, y el objetivo, la dirección de mejora de ese atributo es, por supuesto, maximizar el capital de trabajo necesario para llevar adelante un ciclo de producción. El objetivo es minimizarlo. El riesgo económico, el tercer atributo económico, que lo trabajamos con la metodología de Portillo, que es a través de la varianza y covarianza de los márgenes brutos de las actividades, la variabilidad y covariabilidad, básicamente buscando, al minimizar el riesgo, actividades que minimicen la variabilidad del resultado económico independientemente de cuál fuere. Y en la parte ambiental, que trabajamos solo de indicadores en campo propio, porque entre los 2 periodos los campos alquilados cambiaron de zona de los productores, y para mantener la misma cantidad de hectáreas sobre la que se trabajaba, trabajamos sobre pérdida de suelo por erosión, trabajamos con el modelo RUSLE, trabajamos sobre balance en materia orgánica con ROT-C, y con dependencia de energía, con la valoración energética de los insumos incorporados al sistema a través de la metodología de Montico. Estos productores, el modelo que incluye una cierta cantidad de variables de decisión, que en el periodo 1 es bastante parecida para los 2 productores, la combinación de rubros agrícolas y ganaderos, con tenencia y planteos tecnológicos, da 50 a 56 combinaciones en el primer periodo. En el segundo periodo, al salir los rubros ganaderos, que son los que ofrecen el forraje conservado o de pastoreo, el productor 1 simplificó y la cantidad de opciones sobre las que decide es la mitad. ¿Y cómo integramos todo esto con un modelo matemático? Se los presento muy rápidamente, después podemos verlo más en detalle, pero básicamente cada objetivo se trabaja con una función que se optimiza, se maximiza o minimiza de acuerdo a cuál sea la dirección deseada del objetivo. Si es margen bruto será maximizar, si es riesgo económico será minimizar, donde cada variable de decisión
tiene un coeficiente de contribución al margen, a la pérdida de suelo, a el riesgo, y bueno, X son las variables de decisión. Ese modelo también tiene restricciones de recursos. Por supuesto, cada variable de decisión usa una cantidad de recursos, tierra, trabajo, capital, y una disponibilidad de recursos de cada uno de los productores. Y también, por supuesto, el modelo debe tener una restricción de no negatividad, no se puede decir que haga menos 5 hectáreas de soja. ¿Cómo integrar esos atributos? Uno podría pensar que hasta ahí es programación lineal, un atributo por vez. Hay 3 metodologías que yo trabajé, hay muchas más, por supuesto, de las cuales voy a mostrar una hoy, pero les cuento porque me interesa dejar el enfoque metodológico del trabajo, que es, una es optimizar individualmente cada uno de los atributos y hacer una matriz de pago llamada, donde los valores óptimos de cada atributo están en la diagonal mayor, y fuera de la diagonal están qué valores toma el resto de los atributos cuando optimizo de alguno individualmente. Entonces ahí uno puede haber ciertos conflictos, optimizo la renta, bajo el riesgo, subo el riesgo, o bajo el balance de materia orgánica, por ejemplo. Y puede ver también, que es otro de los trabajos que hicimos, cómo evolucionó esa matriz de un periodo a otro. Por otro lado, la segunda metodología, que es lo que voy a mostrar hoy, es la programación por restricciones. Uno puede tomar pares de atributos, supongamos margen bruto y erosión de suelo, y decir, bueno, dejo liberado el atributo, maximizo el margen bruto. Luego maximizo el margen bruto, pero ganándome un 10% en conservación de suelo. ¿Cuál es el máximo margen bruto? Pongo la conservación de suelo como una restricción. Y así sucesivamente. Entonces, da la curva que veíamos al inicio y resulta cuál es la compensación entre los criterios. Y uno puede construir esa llamada frontera de eficiencia. La última metodología, no voy a entrar demasiado en detalle, que es la programación por metas. Uno puede, mediante una sola fórmula y ponderando cada uno de los atributos, hacer una salida del resultado, de cuál es la combinación de actividades que va con la ponderación de los atributos que tenga cada productor. Ahora les voy a mostrar algunos resultados para 2 combinaciones, margen bruto y conservación de suelos, margen bruto y dependencia de energía, las tengo hechas para más cantidad. Esto lo que mide, esto es para el productor 2, este es el productor que se mantuvo mixto. Lo que mide acá es, de acuerdo la frontera de eficiencia en el primer periodo, ¿sí? Donde teníamos el máximo margen, está en valores relativos, máximo margen 100, la peor conservación de suelos, y máxima conservación de suelos, peor margen. Y cuál era la relación entre los puntos de este periodo y dónde estaba ubicado el productor. Y este es el segundo periodo, donde los cambios, básicamente en el primer periodo había algo de labranza, en el segundo periodo es todo siembra directa. El aumento de la productividad de los cultivos generó que básicamente una mejora en la frontera en términos de margen y muy alta en términos de conservación de suelo. Es decir, toda la conservación de suelos comparada con el primer periodo es mucho más alta, la reducción en pérdida de suelos respecto al primer periodo. Si dentro de cada una de estas curvas yo le pregunto al modelo qué cultivos predominan, en el primer periodo predominaba el girasol como cultivo estrella en margen, pero la mínima conservación, y el cultivo de maíz, por ejemplo, o trigo y la ganadería aparecían cuando yo le empezaba a restringir el modelo y a pedir más conservación, le hace reducción de pérdida de suelo. En el segundo periodo pasa algo muy parecido, nada más que el cultivo estrella es la soja y el maíz aparece acá en medio. Lo que sí es cierto es que la peor conservación de suelos de este segundo periodo está muy cerca de ser la mejor conservación de suelos del primero, y eso es un buen hallazgo y un buen resultado para este sistema de producción. El productor mejoró su margen y mejoró su conservación de suelos en la realidad, además en términos de frontera.
El segundo productor, ahora ya explicado las curvas es más fácil, pero el segundo productor tiene un resultado parecido. Incorporaba maní en el primer periodo, que ya no es una opción en el segundo, y era donde teníamos la máxima margen y la peor conservación de suelos, y las pérdidas de suelo estaban por encima de valores tolerados. El maíz aparecía como un cultivo intermedio, mejorando mucho, con muy poca resignación de margen mejorábamos mucho la conservación de suelos. Y en el segundo periodo, como ha especializado mucho su sistema de producción, su frontera, tanto en conservación de suelos como en margen, es muy chiquita. Y entre soja y maíz, pasar algo más de soja a algo más de maíz es donde genera algún resultado. Este productor mejoró también su conservación de suelos y mejoró su margen en una cantidad algo mayor. Esto vamos a pasar. Por otro lado, porque me quedan 5 minutos, vamos al segundo atributo que les quería mostrar, que es qué pasó con la dependencia de energía. ¿Sí? Mejoramos en margen, mejoramos en conservación de suelos, pero ambos productores, tanto en términos de frontera como en términos reales, empeoraron su dependencia energética. Y aquel que se especializó empeoró en una dimensión, en un orden de magnitud similar al que mejoró su resultado económico. Mientras que que se mantuvo algo más, se mantuvo mixto, mantuvo una pérdida en la dependencia, una mayor dependencia del mismo orden también que la suba de margen. Por último, ¿cómo evolucionaron realmente los productores en los distintos atributos? Esto es la realidad de cada productor, en rojo el periodo 1 y en azul el periodo 2, en este gráfico de araña donde afuera está el 100% de mejor, es decir, le hace máximo margen o mínimo capital de trabajo o mínima pérdida de suelo. Los dos productores mejoraron su margen, mejoraron su conservación de suelo y mejoraron su balance de materia orgánica, ambos, y empeoraron su variabilidad, su riesgo, su dependencia de energía y su capital de trabajo. Las direcciones fueron las mismas, la intensidad fue mayor en el productor que especializó su sistema de producción. Por último, en los últimos 3 minutos, algunas líneas a explorar y consideraciones finales. Claramente es un estudio de caso y hay que extender estos resultados a más cantidad y tipo de productores, con modelación, por ejemplo, de cultivos distintos, como son el maíz temprano y el maíz tardío. En ese momento todavía, 2005-2006, la última medición, no estábamos con maíz tardío. Por ejemplo, esto tenemos en la zona centro de Acrea, de variabilidad de rendimientos, estabilidad en maíces tardíos y pérdida de potencial y dónde se cruzan. Realmente ya son sistemas de producción distintos, como se habló durante todo el Congreso, coincidente con un trabajo de Matías Hermácora que está abajo. ¿Qué otra línea? Trabajar con la función de producción con cambios en la secuencia de cultivo, impacto de diferente racionalidad y restricciones en función de la tenencia de la tierra. Si yo le saco la restricción de rotación de cultivo, seguramente el monocultivo es una opción, pero si yo tengo en cuenta algo que también se habló mucho en este Congreso, de la diferencia de rendimiento del cultivo de soja de acuerdo al antecesor, esto es antecesor maíz temprano, maíz tardío y soja en distintos tipos de ambientes para zona centro de Acrea, los mismos 2 a 4 quintales que hablaba Emilio recién, seguramente la opción hasta económicamente sea mejor con rotación. Y por último, para cerrar, lo que les quería dejar en principio, y es creo el principal mensaje, es que este tipo de análisis, o la metodología de este tipo de análisis, puede ser un nexo operativo con el concepto de desarrollo sustentable, que está bastante utilizado y que de esta forma uno puede tratar de atar los atributos de las distintas dimensiones. La realidad es multidimensional, estos métodos pueden observar más dimensiones. Identificamos y cuantificamos conflictos en 2 sistemas de producción distintos,
que evolucionaron distintos, pero que encontramos semejanzas no esperadas. Ambos mejoraron la renta, ambos mejoraron la conservación de suelo y el balance de materia orgánica, pero ambos aumentaron cuál es el capital de trabajo, el riesgo económico, la variabilidad de sus resultados y su dependencia de energía. Y que esa intensidad de los cambios fue distinta de acuerdo al tipo de productor, al que fue mayor en el productor que más se especializó. También detectamos el valor de las pasturas y de los cultivos agrícolas gramíneas, básicamente el maíz, ya que estamos en el Congreso de Maíz, para mejorar atributos ambientales como el balance de materia orgánica y pérdida de suelo. En ausencia de restricción de rotación en campo alquilado, si el campo alquilado no tiene esa restricción, las opciones tienden al monocultivo. Esto no lo he presentado, pero claramente las opciones tienden al monocultivo. Pero si incluimos una penalidad de rendimiento del cultivo de soja en monocultura, la incorporación de maíz sería hasta más rentable. Vi un paper de Pablo Calvini abajo que trabaja sobre ese tema. Y creemos, esto es un trabajo que ya presentamos, pero creemos que este tipo de análisis que lo hacemos ex post también podría ser una actividad un análisis de preactividad de las empresas para valorar las preferencias de los propios tomadores de decisión respecto a distintos criterios económicos, ambientales y, por qué no, si encontramos la forma de incluir los sociales. Así que muchas gracias por la atención y por la invitación.